Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente, una semana más, aquí estamos, en el Chester, en Centro Comercial Torre Cárdenas, en la sala infantil de Yelmo Cines, que es la que estáis viendo en este momento, y dispuestos a echar entre 25 minutos, media hora de charla, de análisis, con alguien que cumpla dos condiciones. Una, pues tener un conocimiento acerca del protagonista del Chester, que es Almería, que es la provincia de Almería y lo que nos pasa a los almerienses, y también que cumpla el precepto de ser amigo. Querido Francisco Cruz, Paco, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido al Chester. Muchas gracias, Víctor. Pues por mi parte, encantado de estar aquí, pero también abrumado. Abrumado, ¿no? Abrumado porque aquí trae a gente muy representativa y yo soy un perfecto anónimo. Tú eres un perfecto anónimo. Pues yo voy a explicar inmediatamente quién es este perfecto anónimo y por qué está aquí. Yo tengo una relación de amistad con parte de la familia de Paco y hace unos días, en Macael, que es tu pueblo, Correcto. conocí en profundidad una historia que yo ya sabía, digamos, más superficialmente, que es tu historia vital. Y a mí tu historia vital me parece una historia de superación, una historia de lucha, una historia de ganas de vivir y una historia de esfuerzo, que son algunos de los pilares que marcan mi vida. Y yo en ese momento digo, este tío tiene que venir al Chester. La verdad es que lo tuviste claro, no te lo pensaste mucho. No. Para nada. Tú eres una persona que tiene o que ha sufrido un problema importante de salud. Sí. Derivado del cuando es una hemiplegia, ¿no? Que Sí, esto tengo una hemiplegia izquierda. Expliquemos qué es esto. Pues yo tengo una discapacidad adquirida desde los 12 años y efectivamente una hemiplegia, o sea, a mí se me paralizó el lado izquierdo del cuerpo. Y bueno, poco a poco con rehabilitación y demás, pues fui recuperando movilidad y conseguí hacer una vida, digamos, una vida asimilable a la que puede hacer cualquiera, una vida normal. Pero sí es verdad que eso conlleva un proceso y unas dificultades, porque básicamente aprendes desde cero. Por cierto, ¿el habla nunca llegó a estar afectada o sí? Sí, el habla estuvo afectado Yo un tengo tiempo. casos en mi familia de gente que no ha recuperado el habla. Vale, pues yo sí tuve la suerte de recuperarla, pero ya te digo, con ejercicio y siguiendo un proceso y poco a poco. O sea, no es nada que se consiga de hoy para mañana. Bueno, te puedo cotillear un poco, puedo escarbar un poco más en ese momento. Lo que 12 quiera. años, que eres un niño, yo estoy pensando ahora en algunos de mis niños, que tienen 13 años ahora, dos de ellas, pues no deja de ser un niño que está a punto de salir a la adolescencia. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, a mí de la noche para mañana yo empiezo a sentir dolores y acudo a urgencias, como lo haría cualquier persona, acudo con mis padres a urgencias, pero no acaban de saber qué es, porque es algo bastante raro. Y al final me detectan una coartación aórtica. Una coartación aórtica es algo que muchos niños nacen con ello, pero se le detecta en edad temprana, se le opera y no tienen consecuencias. Mi caso fue único entre muchos porque a mí es algo que me dio la cara a los 12 años de edad. Entonces, eso supuso una serie de complicaciones y bueno, de traslados hospitalarios, porque en aquel momento pues la sanidad en Andalucía no estaba en su momento más óptimo y claro, de mi hospital comarcal de Huerca-Lovera tengo que pasar aquí a Torre Cárdenas, de Torre Cárdenas al Hospital Regional de Málaga y al final tengo que irme para Barcelona. Y allí, después de dificultades donde mi vida se encamina, se encauza, consigo hacer rehabilitación y hasta el día de hoy. Bueno, proceso largo. Claro, con la edad que tenemos nos cuesta trabajo ponernos en la mentalidad de un niño de 12 años. ¿Tú tienes recuerdos de aquel momento? Vagos, porque ya va pasando el tiempo. O sea, yo a veces pienso y digo, llevo más tiempo con discapacidad que sin ella. Pero sí, algún recuerdo me queda.
al principio del principio del proceso son recuerdos peores, luego ya en la etapa de Barcelona son recuerdos más felices. Y recuerdos de estos que ya se convierte en un aprendizaje. Claro, es que no es lo mismo haber nacido en unas circunstancias que adoptar esas circunstancias una vez haber conocido lo que popularmente denominamos normalidad, ¿no? Correcto. Porque ahora tu normalidad es tu vida que tienes ahora mismo, claro. Es mi normalidad y bueno, lo que te digo, tengo dificultades, pero aprende a vivir con ellos. No solo aprendes, yo que no te conozco desde hace mucho tiempo, pero que lógicamente, pues como mi obligación es ponerme un poco al día de la gente que voy a tener delante, pues algo investigado. Yo te he definido como una persona que con la mitad del cuerpo hace el doble que muchos con el cuerpo entero. No, para nada hago el doble. Simplemente trato de llevar una vida asimilable a la de cualquier persona de mi edad. O sea, yo desde hace mucho tiempo, cuando a mí me han preguntado por mis circunstancias, mi discapacidad y demás, yo siempre he dicho lo mismo, que es que he actuado con normalidad. O sea, como creo que actuaría cualquier persona tratando de salir adelante y sin ningún reparo. Ante cualquier dificultad, cualquiera tratamos de salir adelante y mi dificultad no es muy diferente a otra. A mí me dijo una vez una profesora mía en la universidad que todos teníamos nuestra discapacidad. La mía era física, las suyas eran de otro tipo y las tuyas eran de otro tipo, pero todos tenemos una dificultad en la vida. Eso es rigurosamente cierto. De hecho, hace algunos años, algunos malvados montaron una historia para demostrar esa teoría, que tampoco hacía falta gran cosa para demostrarla, y nos echaron a una piscina a Carlos Tejada, que es un medallista paralímpico de natación, y a mí. Pues te puedes imaginar quién quedó demostrado que tenía la discapacidad, claro. Efectivamente, eso funciona así. O sea, cuando una persona aprende a vivir con sus circunstancias, pues ya puede con todo, porque ya no la dificultad, la discapacidad no está ahí. Eso te da muchísima fuerza, ¿no? No, eso te puede dar ventaja en determinadas situaciones, pero no lo definiría yo como fuerza, porque a veces las fuerzas también flaquean. O sea, me flojean a mí, te flojearán a ti y nos flojean a todos, pero simplemente vivir con otras circunstancias. Tú has estudiado. Yo he estudiado y sigo estudiando. Sigues estudiando, pero estás haciendo ahora un máster, ¿no? Sí, estoy haciendo un máster. He estado un tiempo trabajando y ahora necesitaba especialidad, necesitaba especializarme en alguna materia y he empezado un máster recientemente y lo tengo a medias. Y ahí vamos con él. En prevención de riesgos. Prevención de riesgos laborales. Lo digo para las empresas que están buscando a alguien muy resolutivo y que saque mucho trabajo para adelante, que es lo que buscamos siempre en las empresas. Pues aquí está Paco, que nada, tendrás tu máster bajo el brazo. Sí, en cuestión de meses. Para final de año ya está. Es una cuestión que, como cualquier máster o cualquier materia, puede ser muy larga. Pero la modalidad que yo he escogido, porque a mí siempre me gusta ir con prisa, ha sido concentrarlo. Y con la docencia es apenas 10 meses. Has estudiado y sigues estudiando, has trabajado ya en diversas cosas y también vives intensamente el mundo de la política, porque tú eres el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Macael. Correcto. O sea... Y además un personaje muy conocido dentro del Partido Popular. Bueno, digamos que dentro del Partido Popular... Lo de personaje no te lo tomes a mal como Pedro Sánchez, lo digo de buen rollo, ¿eh? No, absolutamente, pero sí es verdad que dentro del Partido Popular tengo amigos, alguno que también es amigo tuyo, y la verdad que es un ámbito más de mi vida. O sea, la política para mí no es para nada una profesión, es un hobby. Tú que conoces perfectamente mi familia y conoces perfectamente cómo está la política en Macael, sabes que ahí hay un equipo que funciona perfectamente, con unos engranajes perfectamente engrasados, y yo soy uno de ellos. Yo no sé si he soñado esta frase o la he escuchado alguna vez. Yo tengo en la cabeza la frase: mi hermano, tu hermano es concejal en Macael, mi hermano lo está haciendo muy bien, pero que sepan que cuando él termine voy yo, que lo voy a hacer mejor. ¿Es posible que yo haya oído esa frase alguna vez o no?
Es posible, es posible. Es posible. O sea, ya no solo mi hermano, es que viene de atrás. Además, en mi familia la vocación de servicio y de ayudar a los demás es muy patente. Mi hermano a día de hoy es concejal, mi padre lo fue, mi abuelo hace mucho tiempo lo fueron. Tenemos otro hermano mayor que no es concejal, pero bueno, ha presidido asociaciones y en el tejido deportivo el tejido deportivo de la provincia está también muy involucrado. O sea, es una cuestión que creo que la llevamos todos dentro. Bueno, ahora hablaremos un poquito de política también, como no, que a ti una de las cosas que más te gusta del mundo es hablar de política. Y a ti también. Y a mí también. Y a ti también. Pero además hemos hablado de estudiar, hemos hablado de trabajar, hemos hablado de política y hay que hablar de Macael, porque tú eres muy de Macael. Es decir, tú eres un tío que va hablando de Macael por todos lados donde va. A mí, si hay algo que me gusta es hablar de Macael. Yo creo que tengo la suerte que nació en el mejor pueblo del mundo. Eso también lo había oído. Aunque es un pueblo que también a una persona como yo le puede plantear dificultades. O sea, tú imagínate un niño de 12 años en silla de ruedas, que a día de hoy no la utilizo, pero la he utilizado, en un pueblo con Macael, con esa orografía. O sea, era complicado. Pero aún así, para mí sigue siendo el mejor pueblo del mundo. Bien, o sea, bien, un pueblo bien, que bien. me encanta. Bueno, ¿y cómo ves el panorama político? Porque tú y yo hemos hecho algún análisis político y de hecho ya sabes que tienes un ofrecimiento para tener tu propio blog en la bloguería de Radio Almería y estoy esperando tu respuesta y el inicio, ¿eh? Pues mira, para que quede grabado, mi respuesta es que sí, y en eso sabes que no tendría ningún reparo. Pues nada, ya hay que ponerle nombre, foto y el primer artículo y empezamos a publicar. Sin problema. ¿Cómo ves el panorama? El panorama, con perdón, está bastante jodido, ¿eh? El panorama está complicado. Tenemos la suerte de que vivimos en el mejor sitio del mundo, vivimos en Almería, y en Almería los políticos que tenemos en la provincia son de los mejores de España, y afortunadamente vivimos en Andalucía, que está muy bien gobernada, pero de ahí para arriba está la cosa fea. Ahí para arriba está la cosa fea. A mí, mira, te voy a contar. A mí muchas veces hablas con gente de mi edad, la gente de mi edad, los de derecha no somos no es lo más usual. Y a mí mucha gente me pregunta, ¿tú por qué eres de derecha? ¿Por qué votas lo que votas? ¿Por qué perteneces al Partido Popular? Y digo, que para mí es algo natural. O sea, yo veo, cada uno tenemos nuestro filtro, nuestra forma de ver la vida, y tal y como yo la veo, pues hay mucha gente que me habla de derechos, es que tenemos unos derechos, es que tal. Y digo, sí, vale, pero para mí, o sea, me parece muy respetable el discurso de los derechos, claro, todos tenemos que tener derechos, y yo, en cuanto a discapacidad, también pertenezco a una minoría, y en ese aspecto soy muy reivindicativo. Pero siempre hay algo por encima, siempre hay algún valor, y a mí sinceramente, como persona de 30 y pocos años que ahora mismo estoy formando para ejercer una profesión, que ya ejerció otra y que quiero vivir donde quiero vivir y quiero progresar, tener un trabajo y hacer lo que hace cualquier persona, pues a mí que se esté troceando España y comerciando con ella de esta manera, a mí me produce una desazón importante, la verdad. Y tiene pinta de que es lo que va a pasar, porque el manejo de un problema tan complejo como es la territorialidad española está en manos de gente que parece que no tiene ningún escrúpulo. Pues sí, la verdad es que sí. La última noticia con la que hemos amanecido, sabes que yo, como tú, escucho la radio todas las mañanas, era la ocurrencia de Yolanda Díaz de que en el Congreso se pueden utilizar los demás idiomas oficiales del Estado aparte del castellano. Tremenda ocurrencia. O sea, no sé a quién se le ha podido ocurrir, de verdad. O sea, que esa señora, ¿qué asesores tiene? Porque vamos a ver.
supongo que la idea que tendrá de ella será integrar un poco esa idea del Estado plurinacional que tiene la izquierda, pero es que al final están levantando barreras entre españoles y entre iguales, a mi entender, vaya, y creo que al entender de muchas personas. O sea, es como si tú y yo, que compartimos un idioma común, pudiéramos hablar en otro idioma Y necesitáramos un traductor. y nos empeñáramos en no entendernos. Y la gente va al Congreso de los Diputados a entenderse. Pero no, se empeñan en que la gente no se entienda. La verdad es que a veces... No tiene lógica ninguna. A veces hay determinados No tiene lógica ninguna. segmentos del espectro político que la lógica de Primero de Párvulos no la superaron mucho. La verdad que no. Bueno, yo quiero fijarme en algunos, volviendo a tu caso, a tu vida, a tu ejemplo de vida, yo quiero fijarme en varios momentos de tu vida. ¿Cómo es? Porque claro, tú cuando ya, digamos, normalizas tu situación y vuelves de tu periplo hospitalario, por así decirlo, y empieza esa nueva vida, ¿qué edad tenías? ¿Cuánto tiempo había pasado? 13 años, habían pasado 9 meses. 9 meses, Yo ¿no? había cumplido los 13 en el camino, en enero. Y entiendo que los principios son pues de irte abriendo poco a poco al mundo. Es decir, al principio sería mucha casa, mucho... O sea, que el primer día no te vas al colegio, supongo yo, no lo sé. No, además se da la circunstancia de que yo vuelvo en verano y tengo ahí esos meses de descanso y puedo plantearme el futuro. O sea, en ese sentido, la sociedad de Macael y toda la gente que me encontré y que me encontré en ese camino, la verdad es que yo puedo estar muy agradecido. Yo solo tuve facilidades y para mí no fue un periplo difícil, pero cuesta, o sea, cuesta en el fuero interno. Cuesta en el fuero interno, pero es verdad que a mí la gente que me encontré alrededor me lo puso muy fácil. Eso es una cosa que te quería preguntar. Es decir, al final, cuando tú empiezas esa segunda vida, que es en condiciones muy diferentes a la anterior y es muy diferente a la de la mayoría de la gente, ya tienes unas barreras de entrada, unas dificultades de salida. Y luego la gente puede aminorar esas dificultades o pueden hacerlas mayores. Siempre se habla mucho, fíjate que estamos hablando de una edad muy difícil, 13 años, se habla mucho del bullying, de la ridiculización, del dar de lado a la gente, de dar de lado al diferente. ¿Eso no te ha pasado? No, la verdad es que no, yo nunca he tenido dificultades de ese tipo. ¿Cómo te explicaría? Yo vuelvo en un momento, tú lo acabas de decir, son 13 años, una edad muy joven, apenas empieza la adolescencia. Claro, todo el mundo ya tiene su rutina, su amigo y su historia. Y yo llego de nueva. Claro, tardo poco en hacer amigos. Pero mis circunstancias no eran las de un niño que se pudiera permitir salir por la noche. Pues yo tenía que ir tirando primero de una silla de ruedas, luego de una muleta. O sea, algo había ahí, que había una distancia. Pero no tardé en poder acostumbrarme, en armarme una vida desde cero y en ser uno más. Y a día de hoy soy uno más. O sea, estuvimos juntos el viernes y en un evento lúdico, o sea, Estuvimos en el Marvel Music Dreams Festival de Macael. Correcto, ahí estuvimos viendo a Noel y a Chimbala y algunos más, y no creo que tuvieras por mi parte nada fuera de lo normal. No, o sea que... hay que pararte más bien, hay que sujetarte. Pues sí, la verdad no. Sí, soy una persona alegre y cuando salgo, pues la verdad es que me lo paso bien y me gusta. Soy una persona bastante sociable. Sí, eso no cabe duda. Y bueno, como hemos dicho antes, te has puesto a estudiar, te sacas vas superando las diferentes etapas en los estudios, pero es evidente, y lo quieras tú reconocer o no, que para ti es más difícil, porque yo, nada más que por el simple hecho, bueno, yo ahora me pongo y me voy a la clase del instituto o de la universidad y me pongo a tomar apuntes y solo tengo una mano para trabajar. Pues eso ya es una dificultad. Y ¿qué? Las de movilidad, y las de... En fin, hay mucha dificultad ahí que superar. Es decir, a ti te han dado los mismos títulos que a los demás, pero tú has hecho un esfuerzo mayor. Sí, la verdad es que sí. Y me ha costado trabajo, pero bueno... Poco a poco todo se consigue.
Que lo importante, yo ya en una entrevista que me hicieron hace muchos años... Ah, que yo no he sido el primero, esto no lo sabía, No has sido el primero, no has sido el primero. Qué decepción me acaba de llevar ahí. No, hombre, es que, o sea, mi historia es golosa. Mi historia es golosa. Se puede contar de una manera o de otra, pero la historia está ahí. Lo que te decía, en una entrevista que me hicieron hace mucho tiempo, yo dije, el titular de la misma fue que lo importante es llegar vivo y llegar lejos. Lo demás que te encuentres por el camino está sobrevalorado si tú llegas donde te has propuesto. Y lo importante es llegar, y ya te digo, con más dificultad, con menos, pero al final una persona como yo lo que quiere es tener una vida homologable a la de los demás, y creo que lo consigo. Mira, o sea, en ese sentido... Yo tengo una teoría, una reflexión que hago mucho, y es que el mundo de las personas con discapacidad o con capacidades diferentes, como se le dice ahora, está ahí, y el resto del mundo sabe que está ahí. Sí. Y de vez en cuando recibimos un input desde ese mundo, es decir, pues de repente pues me siento aquí contigo y charlamos, o el día de la piscina con Carlos Tejada, o en fin, una gente recibe más inputs por el entorno y la situación que vive, y otros reciben menos, ¿no? Lo normal, yo diría que el 99% de la gente que tenemos corazón, pues nos sentimos conmovidos cuando recibimos esos inputs, y habrá algún tarao pues que no se sienta conmovido, ¿no? Pero lo normal es sentirse conmovido. Y luego unos tardamos más en olvidarnos ese momento y otros tardamos menos, ¿no? Sí, pero lo que está claro es que desde el global de la sociedad hay que decidir de qué manera se enfoca a esa parte pequeña de la sociedad. ¿Tú cómo ves la actitud del global de la sociedad? ¿Estamos preparados? ¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Estamos concienciados? Es evidente que se podría hacer mucho más. ¿Cómo lo ves? Pues es una pregunta realmente buena, la verdad. Pues mira, hay mucha gente que hace mucho esfuerzo y que nos pone las cosas fáciles. Hay otros que no, depende de la sensibilidad de cada uno. Al final es un equilibrio complicado. O sea, yo me pongo en el lugar de una persona que no tenga discapacidad y que tenga que tratar conmigo, y yo lo veo complicado. Te voy a explicar por qué. Mira, a una persona con discapacidad, lo mejor con discapacidad. En mi caso, la discapacidad física es más fácil. Es más fácil porque al final la barrera que haya entre tú y yo, en cuanto nos pongamos a hablar, esa barrera cae. Con una persona con discapacidad intelectual aún es más complicado. Pero sí que es cierto una cosa. Muchas veces, de manera bien intencionada, las personas normativas que le hablan a una persona con discapacidad le hablan desde el paternalismo. Ya te digo, de manera bien intencionada, no es algo que por lo que se les pueda culpabilizar. Pero ahí está el primer error. O sea, cuando tú hablas con alguien, no le puedes hablar desde arriba, o con proteccionismo o con paternalismo. La manera de hablar, de acercarte a alguien con discapacidad es de tú a tú. Es cierto que esa persona puede tener una discapacidad y en algún momento, a mí me pasa un montón con amigos y es motivo de mucha risa y de mucha broma. Yo, por ejemplo, tengo 30 años, tengo amigos que se casan, que tienen hijos, bautizan a su hijo hace la comunión. Hay muchos eventos, hay mucha casuística. O sea, hay mucha broma y mucha coña con mis amigos cuando estamos, por ejemplo, hace poco se casó uno de mis mejores amigos, cuando vamos a la boda de un amigo, a ver a quién le toca sentarse a mi lado. ¿Por qué? Porque en una boda que te ponen un filete de carne y yo que no manejo la mano izquierda, a ver quién lo parte. O sea, esa coña está ahí. Quiero decirte, se dan situaciones que te las puedes tomar bien o mal. Lo correcto es tomártelas con sentido del humor.
pero efectivamente es posible que el que esté a tu lado necesite una ayuda. Pero eso no quiere decir que tú lo tengas que mirar con paternalismo. Pero es que todos necesitamos una ayuda. Pues efectivamente, es que todos necesitamos una ayuda. Bueno, que te parezca mentira, llevamos 25 minutos hablando y esto sigue siendo radio. Y como Sí. aquí no somos paternalistas, no te vamos a dejar a ti que te pases del tiempo estipulado. O sea que No debería. aquí vamos a cumplir no la debería. norma como con todo el mundo. No debería. Háblame del futuro. ¿Cómo ves el futuro? El futuro tuyo. El futuro futuro de tu mío. entorno, de tu vida. Pues mira, yo mi futuro, yo me quiero ver trabajando. Que es lo que más deseo. O sea, yo, vamos, he trabajado antes, pero si he vuelto a estudiar y a querer seguir formándome, es precisamente por eso, porque quiero trabajar. Veremos a ver algunos lo difícil que nos lo ponen. Tú ya sabes a lo que me refiero. O sea, ahora mismo la situación pinta un poco mal. Yo hablo con muchos amigos, algunos han tenido que irse a trabajar fuera de España y estoy muy en contacto con ellos. Y es verdad que la situación de España no es muy halagüeña, pero bueno, tratemos de ser optimistas. Bueno. Tratemos de ser optimistas. No podemos terminar la entrevista como ninguna de las del Chester sin hablar un poquito de cine. ¿Te gusta el cine? ¿Qué géneros te gustan? ¿Tienes películas favoritas, directores, actores, actrices? Pues mira, a mí me gusta mucho el cine. Voy poco al cine, pero es por cuestión logística. A mí ver cine me gusta mucho y hay muchas películas que me gustan. A mí me gusta mucho revisar los clásicos. No hace falta irse al blanco y negro, sino hay películas, como en cualquier obra de arte, igual que hay canciones, hay cuadros y hay películas que yo creo que es obligatorio ver, que deben de estar en la memoria de uno. Te puedo poner un ejemplo. Mi película favorita es El Padrino. ¿Te pega? Sí. Es tanto mi película favorita como mi novela favorita. O sea, yo te voy a contar una anécdota. Yo, en la novela del Padrino, el libro de Mario Puzo, llegó a mi poder porque yo lo intercambié por unos apuntes de derecho penal. ¿Ves cómo te pega? Sí, exactamente. Y desde entonces, bueno, el libro tardé poco en devorarlo, la película ya la había visto, y mucho más conocida la película que el libro, pero es uno de esos casos en los que el libro es mucho mejor que la película. Que suele pasar. Querido Paco, espero que hayas estado a gusto, porque de lo que se trataba fundamentalmente es de dos cosas: de contar una historia y de que tú estés a gusto. Si hemos cumplido por lo menos el 50%, yo ya estoy contento. Yo he estado muy a gusto contigo, Víctor, muy a gusto contigo y en este formato. Bueno, pues que sepas que espero tu primera foto, o sea, tu primer texto, tu foto y el título del blog que tenemos que inaugurar por tu parte en la bloguería de Radio Almería. Pues eso en breve lo tendrás. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Y ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Yo no creo que vuelva al Chester, pero nuestra colaboración seguirá ahí. Seguro que va a ser así. Y gracias también, como siempre, a los amigos del Centro Comercial Torre Cárdenas y de Yelmo Cines, porque de nuevo nos siguen dejando venir aquí a hacer el Chester. La semana que viene. Adiós.